Pero qué decir, previo a la llegada de Donald Trump, esta andanada otra vez arreciando contra el gobierno de Venezuela. Pues Ernesto, a mí me parece necesario, si estás de acuerdo, primero decir que, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué esta locura de odio? ¿Por qué esta cosa demencial de, de la lógica imperial, del odio de las burguesías, empezando por la norteamericana y luego todos los secuaces que los acompañan? ¿Por qué? ¿Por qué contra este pueblo hermano que ha sufrido tantas cosas durante tanto tiempo? ¿Por qué la maldad, ¿no? De entrenar y preparar gente para que vaya a desestabilizar un proyecto político y económico que ha nacido de las entrañas profundas de ese pueblo? Uno puede alegar lo que sea. Hay que informarse, Ernesto, hay que informarse mucho para poder hablar con propiedad y con respeto, sobre todo, por el proceso histórico de los hermanos venezolanos. Ellos durante mucho tiempo vieron un saqueo absolutamente demencial de todas sus riquezas. La pobreza llegó a ser en Venezuela. Mira, te cuento una anécdota que me han contado compañeros allá. Algunas veces, antes del proceso revolucionario, decía, tú caminabas por algunos barrios profundos, por ejemplo en el Petare, que es uno de los barrios más populosos, más poblados, en Caracas, y dicen que a la hora de la comida no se percibía que la gente estuviera preparando alimentos. Olía a lo que se llamó perra harina, o sea, comida para perros que a la gente alcanzaba con muchas dificultades a rasguñar como fuera algo para llevar a su casa, y que eso era justamente el perfume de la crueldad, ¿no? El perfume de la injusticia, de la inhumanidad en un país que ya entonces era inmensamente rico en petróleo, que estaban saqueando hasta el 98% de las riquezas petroleras y solamente volvían al país un 2% cuando les iba bien. Un país acostumbrado a que se llevaran todo el oro, que lo tienen y mucho. Un país a que saquearan los diamantes, que los tienen y muchos. Un país al que la gente vio durante mucho tiempo desfilar la pornografía política. Yo no sé si hay otra manera de definirla, de tipos entregados al servilismo, arrodillados ante el imperio norteamericano. Eso fue durante mucho tiempo la historia triste, dolorosa de Venezuela, como lo ha sido de otros muchos países, nuestros hermanos en el mundo entero, ¿no? Así que ahora, estos que están tratando, como bien dices, de resucitar con este personaje que el pueblo de Venezuela le llama inmundo, eh, lo que están tratando de hacer es, de nuevo, los mismos personajes que históricamente han sido saqueadores de las riquezas de Venezuela, los mismos que se han levantado. Escucha esto, Ernesto, porque es de veras de escándalo. La propia María Corina Machado fue a ponerse de pie en una reunión, entiendo que en Panamá, para pedirle a Estados Unidos que invada a Venezuela. Esos son los patriotas, esos son los demócratas, esos son los personeros que están hoy gastando fortunas. Realmente no tendríamos manera ni siquiera aproximada de saber cuánto están gastando en este momento en la campaña publicitaria que han desplegado por todo el continente. Han hecho cosas monstruosas, Ernesto. Aquí en Argentina, Javier Milei lo sacó al balcón del Palacio, de la Casa Rosada, a- al inmundo, y se sacaron las fotos celebrando un proyecto de invasión contra Venezuela. Hay en este momento una discusión muy seria entre el gobierno argentino y el gobierno venezolano justamente por las denuncias que Venezuela ha puesto de la infiltración de terroristas con proyectos desestabilizadores de gran seriedad. Y con eso no juegan en general ninguno de los representantes, porque saben de qué se trata y saben quién financia y saben a dónde va. Entonces,
Eh, sí que está interesante, Ernesto, revisar la situación actual en Venezuela. Sí que es importante saber que es una página crucial, que la agenda de América Latina hoy se llama Venezuela, que la realidad política de todos nosotros va a recibir mensajes muy significativos de cómo logremos que se respete entre todos y todas, con una visión humanista, con una visión sensata, con una convicción verdadera de la democracia. ¿Cómo logramos que se respete efectivamente la voluntad democrática del pueblo de Venezuela, ratificada, demostrada, aprobada por todos los frentes habidos y por haber, y que le da legalidad y legitimidad a la asunción de Nicolás Maduro el próximo día 10? ¿Qué va a pasar ahí? Pues lo más probable es que ocurra la asunción de Nicolás Maduro y que al día 10 le siga el día 11 y que la vida continúe en Venezuela. Lo que nos ocupa y nos preocupa es saber qué nuevas canalladas van a inventar estos sirvientes del imperio para insistir en este sueño loco que ahora el propio Donald Trump ha expresado con desparpajo, con obscenidad. Ya no sé qué adjetivo deberíamos encontrar para poder correctamente calificar estos delirios expansionistas, esta perversión invasora del imperio que, bueno, no solamente quiere ahora adueñarse de Groenlandia, que no solamente quiere adueñarse del Canal de Panamá, no solamente quiere adueñarse también del Golfo de México, encima quiere adueñarse de todas las riquezas y también y especialmente de la fuerza de trabajo esclavizada en América Latina. De modo que estamos a prueba todos, Ernesto, estamos sometidos todos a un momento crucial de esta agenda importante que es Venezuela, porque o hacemos valer la soberanía de los países, o hacemos valer la voluntad democrática de nuestros pueblos, incluso con sus defectos, incluso con las cosas que son perfectibles en muchos sentidos, pero incluso justamente por eso, porque son procesos perfectibles que tiene que resolver cada pueblo con soberanía, no con intervención, no con más imperialismo, no con esta cosa aberrante, inhumana, irracional, de que unos cuantos criminales quieran adueñarse de las riquezas que pertenecen a los pueblos. Y desde luego, ser conscientes y ser capaces de denunciarlos, Ernesto, porque, Ajá, porque las avaricias, las codicias y el odio están fuertemente armadas y están ya. contratando tipos que son altamente peligrosos. Ujú. Gracias, gracias, Fernando Buenabad. Fernando, en esta lógica también de la presencia de Donald Trump, que también hizo estas declaraciones obscenas cuando estaba como candidato para la presidencia de los Estados Unidos, diciendo, bueno, es que estábamos a punto de tomar el control del petróleo en Venezuela, pero pues ya no pudimos continuar y llegó Biden y echó todo a perder, bla, 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 bla. Pero esas declaraciones las hizo en una entrevista que le hicieron. Ahora está con estos amagos cada vez más intensos y trae vuelto loco al planeta entero y no solamente él, sino también Elon Musk. En esta lógica, Fernando Buenabad, pues tenemos a el gobierno de Francia, el gobierno de Reino Unido, el gobierno de Alemania, el gobierno de España, criticando fuertemente la injerencia de Elon Musk, que ahora es un funcionario estelar ahí en el gobierno de Donald Trump, si es que no terminan haciéndose garras entre ellos. Eh, pero es un tiempo político bastante extraño. Tengo clarísimo que la presencia de Donald Trump, así como lo fue en su cuatrienio pasado y como lo será en este, hay mucha incertidumbre de no saber hacia dónde, incluyendo los gobiernos neoliberales, hay incertidumbre por todo, por donde se le quiera ver. En la experiencia o en el feeling que te habita en tu análisis político de todos estos amagos que está haciendo en el tiempo político de los Estados Unidos, que es una potencia que se ha ido debilitando mucho con la presencia de China, etcétera, etcétera. Pero, cuál es tu lectura de los impactos que vamos a tener con la llegada de Donald Trump, a diferencia de otro momento que tuvo en la presidencia en la Casa Blanca?
Sí, yo creo que también es una historia que ya vimos, ¿no? Ya hemos dicho, incluso en algunos foros que estamos trabajando esto que acabas de decir justamente, que cuando el capitalismo se desespera, se vuelve fascista, se vuelve nazi-fascista. Ellos sacan a pasear su peor eh, matriz ideológica, sacan a pasear su peor, digamos, sustancia eh, criminal para defender lo que ellos creen que les pertenece, para proteger la acumulación del capital, para garantizarse lo que ellos llaman la propiedad privada, para garantizarse pues el descaro que es arrebatarle a la humanidad su derecho a vivir dignamente. Entonces, esta es una fase en la que están resucitando todo esto. Dicen ellos que, incluso lo han dicho, dicen que esto es una guerra, esto es una batalla cultural, así le han llamado. Lo definen como una guerra también cognitiva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieren también, desde luego, em, trasladar todos los episodios de dominación material, concreta, objetiva, de los recursos naturales, de la mano de obra, etcétera, también a la dominación absoluta de los cerebros de los pueblos y de las personas. Eh, entonces, una buena pregunta ante como decías al principio, resucitar a estos cadáveres políticos, eh, la pregunta dura, a mi entender, la más dura, es ¿qué vamos a hacer nosotros en términos de resolver nuestros problemas de desorganización que tenemos como opositores a este desastre? Como opositores a esta degradación de la humanidad, como opositores que nos hemos declarado al proceso de retroceso civilizatorio, mejor dicho, a este, a este, a este desastre que están causándole a la humanidad y al planeta. Estos 10 o 20 adinerados que se han ahora adueñado en esta etapa y en esta fase con estos nombres del poder norteamericano, eh, y lo que me gusta decir es que nada de eso tendría importancia alguna si nosotros estuviésemos realmente organizados, si tuviésemos en las manos la gran consigna histórica de la humanidad que para desarrollarse lo va a tener que hacer unida o no podrá, unidos todos en la defensa de nuestra dignidad básica y unidos todos en defensa de lo que nos es legítimamente derechos y lo que nos es legítimamente también obligación por cuidar lo que es nuestro, por cuidar lo que es comunitario, por cuidar lo que es de todos, y lograr que bien lo han dicho los compañeros zapatistas N veces, ¿no? Que para todos sea todo. Y este trabajo y esta consigna filosófica y humanística y política, etcétera, hoy por hoy no es una bandera crucial en el mundo. No hemos logrado instalar una gran corriente global de pensamiento humanista de nuevo género que nos permita anclarnos nuestras banderas emancipatorias, que nos permita tener una fuerza de opinión, una fuerza de acción, una fuerza de organización que frene todos estos delirios y todas estas obscenidades que estamos viendo. Se nos pasean en la cara porque tienen el control de los medios, porque tienen el cinismo de ser incluso histriónicos y de ser hocicones, como decían los viejos, ¿no? De ser habladoras y de ser bravucones y de tener toda esta estética del horror a su disposición para someternos psicológica, económica, anímica y moralmente. Y yo creo que es la hora de veras de planteárnoslo, Ernesto, todos una vez más. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo porque de verdad estoy convencido de que una autocrítica sería una autocrítica científica bien que nos hace falta. Si tuviésemos resuelto, mira lo que te digo, en una mínima proporción, el encuentro fraterno de los principales movimientos opositores al capitalismo en todas sus variables, pero los más importantes, si tuviésemos un frente, una mesa, un espacio de acuerdo para decir, hasta aquí, compadre, es de aquí en más no toleraremos que estos tíos vengan a decirnos que ahora, porque se les antojó, le van a cambiar el nombre a la geografía que a ellos se les pega la gana. No porque se les antojó, ahora van a seguir profundizando amenazas y falacias como las que ha dicho hace poquito Donald Trump y toda su caja de resonancia brutal y paupérrima como es Bolsonaro, como es Milei, como son todos estos eh, em,
pues lebreles, dicen algunos, sirvientes de la lógica imperial. Pero a la pregunta, no quiero rehuir a tu pregunta, Ernesto, porque me parece que es crucial, pero no se puede saldar una respuesta seria a esa pregunta sin pasar por la interpelación propia, profunda, desde mi persona hasta los colectivos en los que participo y luego todos los que yo quisiera poder conocer y con los cuales ensamblar fraternamente el trabajo. ¿El trabajo de qué? Pues de la revolución de la conciencia, en serio, el trabajo de la transformación del modo de pensar, en el trabajo, Ernesto, de actualizar las herramientas con que analizamos la realidad hoy, porque hay que saber que dentro de toda la dinámica y la velocidad con que se están presentando los cambios y las amenazas, nos urge a todos echar una buena oxigenada, reoxigenada a nuestros métodos de análisis y sobre todo a los métodos de organización. Y buena falta haría abandonar sectarismos y buena falta haría abandonar todas estas conductas que nos han hecho tanto daño de autoproclamadas vanguardias, ¿no? Que son tres personas con un nombre muy largo de organización, pero no son capaces de mover un amperímetro, algunos de ellos convertidos en excelentes francotiradores que desde la ventana son magníficos para disparar, pero que a la hora de construir la defensa de los seres humanos en la práctica concreta, que tiene que ver con los territorios, y que tiene todos los territorios, incluidos los territorios simbólicos. Así que Ernesto, a mi entender, este momento, como dices tú, es un momento muy especial de la política en el mundo, pero tiene que ser, por cierto, un momento de bisagra para que todos y todas los que nos oponemos al desastre que el capitalismo está produciendo a la especie humana tenga un freno, tenga un hasta aquí y además tenga la posibilidad de ser superado, porque de todas, ya lo vemos, es un sistema económico, primero, corrupto por definición, corrupto desde su propia concepción y luego pues, totalmente tóxico y dañino, como lo ha demostrado a lo largo de su historia. Y eso, a mi entender, está feneciendo y están además, ¿cierto?, surgiendo muchas voces también y muchas alternativas. Entre otros los BRICS, que tampoco son para que cantemos victoria absoluta, pero por cierto que eso demuestra que el poderío del imperio yanqui ya no está tan tranquilo ni tan contento. Ya. Algo, decía Gramsci, lo viejo no acaba de morirse, pero lo nuevo no termina de organizarse para nacer. Claro. Sí, sí, y viene bien esta frase de Gramsci. Fernando Buenabad dice pensador, Fernando, sé que lo has abordado en otras ocasiones, pero en este contexto, ¿qué opinas de que Brasil con las elecciones qué opinas de Brasil con las elecciones de Venezuela? Además de la situación de Arce y Evo en Bolivia. Dice también a Bernal Manzanilla, profesor Buenabad, pero esas son solo caras. Los millonarios nunca poseen su riqueza los posee y ellos son caras de conglomerados de intereses económicos. Esta es la era de las corporaciones, los rostros son anécdotas. Ana García, estoy tan de acuerdo con Bernal Manzanilla, aunque insiste en su punto. Me encanta esa idea, unidos todos en la defensa del planeta. Eh, Dice Carlos Cisneros, sí, las corporaciones tienen el poder real detrás de los gobiernos e irónicamente son financiadas en algún grado por todos nosotros. Por eso es tan importante romper patrones de consumo sin sentido. En fin, muchos comentarios de todo tipo. Fernando Buenabad también en una reflexión final también el momento que está viviendo Venezuela y lo que vaya a suceder en Venezuela y después de la llegada de Donald Trump, ¿qué importancia, qué papel juega Venezuela desde tu punto de vista en el continente americano? ¡Wow! En el poco tiempo que tengo no voy a poder contestar todo, pero prometo que más adelante, porque habrá en la geopolítica nuestra más de una oportunidad. Dos cosas rápidas. Preguntar por qué hace Brasil y el papel de Brasil en esto es
Hay que tener cuidado. ¿Qué hacen algunos políticos brasileños y cómo se han comportado? Yo he sido de los que ha cuestionado y le ha criticado severamente a Lula la conducta que ha tenido respecto de Venezuela, incluso alterando el derecho a la soberanía y a la no intervención en las decisiones políticas y democráticas de los pueblos. El propio Lula ha cometido ese error, siendo considerado durante mucho tiempo un compañero fraterno, cercano y amigo. Creo que en eso se equivocó y se equivocó feo. Y incluso algunos de los referentes políticos en América Latina, yo sostengo, y es mi opinión, que se han equivocado por ellos y por injerencistas, porque han metido la cuchara donde no deberían y porque uno sabe muy bien que en el espíritu profundo de la construcción democrática de cada pueblo, si no tienes mucha cautela, en general se cometen injusticias y se dicen cosas con poca información y creo que eso le pasó a Lula y a algunos tantos. De Bolivia hay que decir muy rápidamente que hay que tener mucho cuidado en lo que se opina. Yo he participado en algunas reuniones de diálogos entre el grupo de Arce y de Evo Morales y creo que de verdad las razones que se esgrimen en uno y en otra posición tienen su validez y lo que yo espero es que tengan consonancia con lo que está pensando la gente abajo y sobre todo que tengan consonancia con la realidad geopolítica. No se nos olvide que buena parte del festín que están aplaudiendo la derecha en Bolivia, viendo que se puede caer el proyecto de la, del Estado plurinacional, es porque se relamen los bigotes estos y porque además está China muy cerca. El proyecto del puerto construido por China, ahí muy cerquita en Perú, está produciendo estragos en la geopolítica muy serios y no hay que sacarlo del mapa. Yo insisto en que eso lo tengamos muy presente. Sí que las corporaciones son, o los organismos, donde está el poder, pues el capitalismo es eso. Tienen a sus títeres como estos, como Trump y todos otros, pero ahora tienen títeres que tienen una cualidad son de su propio riñón interno. Elon Musk no es uno que nació haciendo trabajo en los partidos políticos, nunca tocó una calle, nunca fue a un barrio, nunca fue a enfrentarse ni a dialogar con ninguna organización de base. Estos tipos nacen del corazón mismo del capitalismo, son esbirros que han crecido millonarios incluso, que han crecido mega, ultra, maxi millonarios, que han crecido ahí adentro y que ahora sienten que les estorba incluso la clase política, porque la clase política no les ha entregado lo que ellos quisieran en su avaricia que les entregaran. Y esta es una de las expresiones históricas del nazifascismo, por eso creo que hay que estudiarlo a fondo, hay que releer los textos de Lenin, los textos de Trotsky sobre cómo explican y cómo han desmenuzado el origen, las razones, las raíces del nazifascismo. Hay un texto por ahí extraordinario también de Humberto Eco que recomiendo porque desentraña muy bien el corazón empresario, religioso, iglesias que participan de esta construcción de la aparición de los episodios nazifascistas cuando se sienten desesperados o se sienten asustados. Una frase interesante de Trotsky, me parece que es que el capitalismo cuando se desespera y se asusta, rápidamente se convierte en nazifascista. Ojo, ahí hay una raíz que hay que explorar mucho más a fondo. Em, y eso también, los conceptos de poder. El concepto de poder también se manipula y se ha manejado de maneras, me parece a mí, incluso muy ligeras. Eh, eh, hay el máximo poder que existe en el mundo es el poder popular y ese está muy dañado, muy dolido, muy desorganizado, muy desarticulado. Entonces, entre ese poder y el poder de algunas iglesias o el poder de algunos empresarios o de algunas corporaciones, hay una asimetría enorme. Lo que pasa es que ellos tienen las armas. Lo que pasa es que ellos tienen las armas de comunicación masiva, ellos tienen las armas de destrucción masiva, ellos tienen las armas. Y esto hace una diferencia cualitativa y cuantitativa que también prometo que ojalá pronto podamos retomar. Y por último, ¿qué papel ocupa Venezuela hoy en la región? Un papel de referencia crucial. Si nosotros, vuelvo a decir, Ernesto, querido, si nosotros tenemos algún aprecio por la palabra soberanía, si creemos que nuestros pueblos tienen que defenderse y decidir por su propio destino,
con su propia fuerza, con su propia tradición, con su propia cultura, con la base comunitaria que nuestros pueblos tienen, herederos de 5 grandes civilizaciones, por lo menos en Mesoamérica, herederos de la gran civilización inca. Bueno, nuestros pueblos, y todos nuestros pueblos en el continente entero, herederos de grandes, importantes tradiciones, de cosmovisiones y de filosofías, si queremos y pretendemos que sean soberanos, que sean libres y que decidan por sí mismos su futuro, necesitamos estar muy atentos a la defensa de esa soberanía. Y Venezuela hoy es, es un escenario en el cual la violación de la soberanía está siendo manipulada y disfrazada como si se tratara de un hecho democrático. Incluso fíjate cómo los que son los enemigos peores de la soberanía venezolana a- acuden al concepto de libertad, que ya es verdaderamente de risa loca porque los vimos. No sé si todo mundo puede y quiere hacer una semiótica crítica profunda de la fotografía del inmundo con Milei, ahí en el balcón de la Casa Rosada en Argentina. Exhibirse así, mostrar eso, es hacer una declaración de decadencia, de estulticia, de inmoralidad brutal. Debería ser suficiente esa foto para que todo el mundo entendiéramos que ese no es camino de nada, que eso es un camino de amenaza y que es una ofensa gravísima contra la voluntad del pueblo eh, bolivariano, chavista, revolucionario y socialista. Entonces, ¿qué nos representa a Venezuela? Un reto de moral, un reto de ética, un reto de dignidad humana, un reto de defensa de los pueblos, no intervenir contra la voluntad de los pueblos, no prestarse a la payasada de Televisa, no prestarse a la payasada mediática que en todo el continente hoy está insistiendo en devaluar, en ofender, en manchar la propia vitalidad democrática de Venezuela. Eh, no negarle a la derecha sus logros y sus avances, porque los han tenido. No negarle a la derecha su derecho a expresión, su derecho incluso a participar políticamente. No negárselo de ninguna manera. Incluso, pues claro, debatir, refutar, encontrar ideas incluso superar las ideas. Pero de ahí a que se legitime la voluntad de una derecha enloquecida, una derecha verdaderamente enferma, tóxica, tocada y manipulada por los intereses imperiales, eso en verdad no debemos tolerarlos. Y eso es una de las tantas razones que hacen que nosotros nos ocupemos y nos preocupemos por entender y atender la importancia de la agenda Venezuela en las próximas horas. Perdón, le había silenciado mi micrófono. Mi querido Fernando Buenavat, perdón que te quito unos minutos más de tu tiempo, pero bueno, dice Delfina Valtierra, Ernesto, que por favor Fernando Buenavat mencione el nombre del libro de Humberto Eco. Gracias. Y bueno, yo te haría dos preguntas, Fernando. Perdón que te tomo más tiempo. La una es a propósito de esta campaña intensa que ya lleva mucho tiempo, pasó con Hugo Chávez y ahorita está pasando con Nicolás Maduro. Es esta palabra que se usa una y otra y otra y otra vez, dictador. ¿Es un dictador o no es un dictador? ¿Por qué no es un dictador Nicolás Maduro? Para la gente que te está escuchando, que creo que es algo importante el poder clarificar. Y la otra es algo que mencionaste con respecto de Brasil, cuando dices, bueno, no recuerdo si dijiste Lula, hubo una mala lectura o se equivocó. ¿En qué se equivocó Ignacio Lula con respecto de Venezuela? Bueno, el libro de Humberto Eco se llama Contra el fascismo, textual. Em, no digo el nombre de la editorial ni eso para no hacer una publicidad que no va, pero se ve, cualquiera que teclee un poquito en el internet va a encontrar de Humberto Eco contra él. Entonces, incluso creo que hay varias ediciones. Em, em,
Voy a adelantar la reflexión sobre Lula, en qué se equivocó. Em, si yo, Ernesto, te digo a ti o le digo a cualquier amigo o amiga que nos escucha, oigan, ¿ustedes qué opinan de un primo que yo tengo que... Y es muy probable que hasta en esa cosa coloquial y cotidiana uno diga, mira, yo no lo conozco, yo no sé bien, es más, yo no me atrevo a meterme en las cosas privadas de otras familias, ¿no? Que hay un... Todavía creo que hay una necesidad y un espacio en las relaciones humanas en las que se guarda reserva antes de... Mi abuelita decía, mira, mijito, antes de cruzar la calle uno se fija para los dos lados. Entonces, yo sí creo que hay que hacer eso, fijarse para los dos lados y no meterse en algunos territorios. ¿En qué se equivocó? Mira que conozco a Ignacio Lula da Silva, mira que he hablado con él y hemos tenido algunas conversaciones. Este, importantes y duras y profundas sobre América Latina. Y yo muchas veces he coincidido con él porque tiene una herencia importante de obrero, de representante obrero, de saber que de dónde viene la lucha, en fin, de haber padecido cárcel incluso, de haber padecido los peores castigos que el capitalismo le puede dar a una persona con su mirada y en su país. Entonces, a esa persona yo le exijo, lo sabemos, él lo sabe y lo he dicho varias veces, lo he publicado incluso, yo le exijo que primero, antes de cruzar la calle, se fije para los dos lados y que primero consulte con el pueblo, pueblo hermano que lo ha recibido siempre con cariño, siempre con respeto. Lula da Silva durante mucho tiempo en Venezuela ha sido un hermano. Entonces, antes de cruzar la calle, se fije para los dos lados. Y fue a abrir la boca diciendo, incluso pidiendo la exhibición de unas actas que no tiene por qué exigir nadie, porque para eso hay autoridades en Venezuela, por eso que si queremos meter a todos en un saco de sospechas, que si queremos hacer que entonces nada valga, que nada se entienda, que todo esté teñido por las dudas de si, que si las actas, que si las escondieron, este, antes de cruzar esa avenida, hay que fijarse y decir qué historia tiene ese pueblo, cómo se ha garantizado a sí mismo el pueblo venezolano su, su transparencia y su limpieza electoral. Mira que es uno de los sistemas más reconocidos en el mundo por su inviolabilidad. El propio Jimmy Carter, que ahora están en, en ceremonias fúnebres en Estados Unidos, entregó a Venezuela cartas de la Fundación Jimmy Carter, donde no solamente reconoce y defiende la transparencia de los procesos democráticos venezolanos, sino además aplaude la triple seguridad que tiene cada uno de los votos para que sean inviolables. Entonces, si todo eso fuese poco, también hay una Suprema Corte de Justicia que evaluó, y de veras que no creo que se pueda someter a esa Suprema Corte a las sospechas de que todos son chavistas y de que todos son... eh, eso ya es entrar, hacerle favores a la lógica de las oposiciones que necesitan ensuciarlo todo para entonces hacer prevalecer sus canalladas. Eh, Así que en eso se equivocó. En eso no solamente lo digo yo, lo han dicho, lo han consensuado un montón de compañeros, amigas y amigos de movimientos académicos, incluso serios en toda América Latina. Y se ha publicado incluso cartas en las que fraternalmente se le ha pedido que corrija, que revise esa posición porque no le ha hecho nada bien a un pueblo como el pueblo venezolano, que, que no se merece pues un comentario a la ligera, ni un comentario que no haya sido muy puntual en la revisión de la voluntad democrática de ese pueblo. Bueno, y por último, la pregunta de si Nicolás Maduro es un dictador, Ujú. pues, pues comparado con quién, por ejemplo, con Pinochet, porque Nicolás Maduro no llegó a la presidencia de Venezuela porque un día se organizó con un grupo de borrachos militares y entonces se metieron a Miraflores, al Palacio de Miraflores allá, y entonces dijeron, ah, mira, desde hoy en adelante hacemos lo que nos da la gana, aniquilamos todas las leyes, aniquilamos todos los derechos, aniquilamos toda la historia del país, entonces de ahora en más reinamos nosotros con nuestra, nuestra santa voluntad de hacer lo que nos pega la gana a nosotros, a mí y a mi pandilla. Eso no ocurrió nunca en Venezuela. Eso con los procesos históricos que tiene,
todo lo contrario. Nicolás Maduro asume la presidencia del país cuando era vicepresidente y con la muerte del comandante Hugo Chávez, y inmediatamente llamó a elecciones, inmediatamente se compareció como candidato y fue electo y ganó las elecciones, y así ha sido en los periodos posteriores. Ha pasado por un proceso democrático. Si, ahora, si alguien quiere empezar a decir que son procesos democráticos que no sirven, que no valen, que están todos como los viejos tiempos del PRI, ¿no? Que era todo chapuza, todo tranza, todo mentira, entonces ya de nada sirve hablar, porque eso anula, con un dogma se anula toda discusión, todo razonamiento. Pero no es un dictador tampoco porque convive con otros cuatro poderes. En Venezuela no hay tres poderes como generalmente hay en los países nuestros. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, está el poder popular y está el poder electoral. Convive con cinco poderes el ejecutivo, y por lo tanto la idea esta de que es un dictador que hace de las suyas es otra falacia, porque de verdad que se encuentra con o los otros poderes, y que hay un debate también en la Asamblea de Diputados, hay una oposición representada, en fin, hay una vida democrática. Este, si tuviésemos que contar la cantidad de actividades electorales que hay en Venezuela en los últimos 10 años, diría como decía Eduardo Galeano, qué chistosos dictadores estos que organizan elecciones cada tanto tiempo para casi cualquier cosa, porque hay elecciones desde las bases en los consejos comunales hasta obviamente las presidenciales y de diputados, incluso en las universidades, incluso, en fin, en todos los rincones que uno vea, el vigor democrático del pueblo bolivariano venezolano es extraordinario. Y un último dato para confrontar. eh, no puede llamársele dictador a una persona que la primera razón histórica de todas las expresiones populares es llamar a la gente a manifestaciones en la calle. Eh, si pudiésemos en este momento editar rápidamente en los últimos 10 años las grandes manifestaciones de calle que ha habido en Venezuela, te puedo garantizar que por lo menos dos por semana encontrarías, pero masas en las calles, masas expresándose públicamente. Pueblo que en todo el país, ya sea en Zulia o ya sea en Portuguesa o ya sea en Caracas, donde sea, tiene un músculo de participación de calle muy potente. Eh, Eso casi nadie lo dice y casi nadie lo reflexiona, pero a mí me parece que toda movilización de masas merece el irrestricto respeto antes de opinar o decir cualquier cosa. Y saber que esas movilizaciones de masas no se consiguen porque alguien agarra el micrófono y dice todos a la calle. Eso se consigue porque abajo hay organización capaz de articular semejante modelo de expresión, porque no son manifestaciones en tropel, no se vuelca la gente a lo irracional, no, no. Hay organización de conceptos, hay organización de banderas, hay organización incluso de partidos y de frentes y de movimientos y de asociaciones diversas que saben qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo, porque tienen mucho entrenamiento de movilización. Incluida, por cierto, la movilización de la Guardia Popular Nacional Bolivariana, que es la base de un pueblo que hoy está entrenado y armado para defender hasta el último rincón del país. Entonces, con esas condiciones de un pueblo armado, de un pueblo organizado, de un ejército que tiene alianza cívico-militar, yo no sé cómo haría alguien para ser dictador y hacer de la suya. ¿Verdad que es no solamente injusto, es ilógico, es irrespetuoso? No entra en ninguno de los cánones de definición de dictadores, este, como se podría interpelar al rey de España, como se podría interpelar al modelo Videla en Argentina. Esos eran dictadores en serio, y a otros tantos que se han adueñado de la vida de los pueblos sin haber pasado por el escrutinio elemental, directo, básico, universal, secreto, y garantizado de la expresión democrática que hay en los países. Después, eh, no hay modo posible. Eh, y por si fuese poco, están las autoridades de la Suprema Corte de Justicia venezolana repito, son garantes de la legalidad y la legitimidad de su figura como presidente.
Ya. Fernando Buenabad, como siempre, un placer charlar contigo, Fernando. Así que, Fernando Buenabad, ¿con qué te despides? ¿Cuál sería tu reflexión final? Es que hay muchas cosas que se pueden hacer. La primera, no tragarse las falacias que, con que se está atacando a un pueblo hermano, porque eh, si le hacemos caso a si esto que dicen es cierto, de que Carmen Aristegui cita como referencia de opinión a Joe Biden, verdad que hay un nivel de decadencia muy serio. Ya no se puede hacer eso, no hay seriedad alguna en alguien que hace semejante cosa. De verdad que me parece muy lamentable. Si eso ocurrió, bueno, a mí lo que me indica es que estamos en el camino correcto, porque de ese lado no podemos encontrar coincidencia ninguna. Pero al revés, preguntan, ¿hay un sustituto ya preparándose para la figura de Nicolás Maduro? Eso hay que preguntárselo al pueblo bolivariano de Venezuela. Mira, si cometiésemos el error nosotros de decir, ay, mira, hay otros 5, no, hay otros 30 millones de personas ahí en Venezuela, de verdad, que perfectamente podrían ser los, los, los seguidores del proyecto revolucionario. No se nos olvide nunca, y con esto cierro, que ese movimiento revolucionario venezolano tiene como alma mater a Simón Bolívar, figura antiimperialista si las hay, figura que entregó la vida en la defensa de la independencia, no solamente de su tierra, de la independencia de todos nosotros. Él quería que construyéramos una sola patria grande, una sola patria para todos. Dejar esta tontería de los pasaportes y de las fronteras para que fuésemos, que el planeta fuera, pues, que la patria fuera la humanidad misma, ¿no? Entonces, Simón Bolívar sigue siendo el baluarte del proyecto filosófico y político de Venezuela, y a eso se han sumado, pues, las figuras, obviamente, de Hugo Chávez, que propuso incluso un socialismo bolivariano. Entonces, su socialismo, ni siquiera un calco y copia, una construcción que se está haciendo, que se está desarrollando, porque no es perfecto todavía, hay muchas cosas que hacer y que corregir, pero solamente hermanándonos con ese pueblo, no creyendo las falacias de las derechas y escuchando realmente a las bases de ese pueblo, a los que están en pie de lucha, nos podemos orientar. Así que em, pongamos un grano de arena en la medida de lo posible para que esos puentes se vuelvan más dinámicos y que incluso las dudas nos ayuden a impulsar nuevo conocimiento sobre estos pueblos hermanos nuestros. Vienen elecciones en toda la región y yo la recomendación que hago, ahora sí, para terminar, es que antes de opinar nos enteremos bien de cuál es la realidad que están viviendo esos pueblos y de dónde viene la verdad que sale de la lucha emancipatoria de esos pueblos. Así que, por lo pronto, un gran abrazo y lo dicho, en la medida que yo pueda, enviaré algún material para ver el clima de esta fiesta, por cierto, que va a ser la victoria electoral del proyecto revolucionario chavista y socialista de Venezuela. Fernando Buenabad, un fuerte y fraterno abrazo. Gracias siempre. Hasta siempre, gracias. Gracias, gracias.